Bueno, gracias, Cami. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. En Navidad, o en Navidad no, en diciembre. Pues habiendo como tan pocos asistentes, yo creo que lo podemos hacer como un conversatorio, como una charla, como lo que se llama este espacio, ¿cierto? Si bien es cierto, yo traigo una presentación, porque a veces es difícil eh, eh, llevarlos a ustedes a que hablen, a que se expresen, a que pregunten. Entonces, pues traigo una presentación para encarrilar el tema, que es el etiquetado o rotulado en los alimentos, ¿cierto? Pero sí me gustaría que fuera más a modo de conversatorio y a partir de como de las inquietudes que cada uno de ustedes tienen, aprovechando que somos tan pocos, ¿cierto? Entonces, permítanme, les presento, les comparto mi pantalla. Entonces recuerden que me pueden ir interrumpiendo a medida que, que vayan surgiendo las dudas o que quieran hacer algún comentario, ¿cierto? Porque la idea es no dejar pasar como ninguno de los temas que trae cada diapositiva. Y vuelvo y les digo, hagámoslo más un conversatorio, una charla, y que compartamos los conocimientos que tenemos, porque sé que todos los tenemos. Bueno, entonces, el objetivo de este espacio, que es de 1 hora, es compartir con ustedes como todos los elementos normativos que hay detrás de una etiqueta, porque el etiquetado en Colombia para los alimentos tiene normatividad. Los temas entonces que quiero debatir, compartir, socializar, conversar con ustedes, entonces obviamente la normatividad, pero bajándola al punto de que la veamos como en la práctica se debe hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe tener una etiqueta? Los conceptos, que son muy sencillos y son muy poquitos, que de pronto no son nuevos, pero que sí es importante diferenciar en este tema de etiquetado de alimentos. Bueno, entonces, para empezar, tenemos que en Colombia, dentro de la gran normatividad que tenemos, que Colombia es un país de normas, en cuanto a etiquetas, tenemos dos muy importantes. Una es la resolución 5109 del 2005 y esta nos habla de el reglamento técnico o los requerimientos o los requisitos que debe cumplir un rótulo o etiqueta de un alimento para consumo humano que esté envasado o empacado. De igual manera, para las materias primas, para alimentos que estén envasadas o empacadas, ¿cierto? Entonces, en esta resolución vamos a ver todas las normas que debe cumplir una etiqueta, que debe cumplir un rotulado. La otra norma es la resolución 333 del 2011, que hoy no nos vamos a referir a ella. Ahí nos van a hablar de todo el reglamento, todas las normas o requisitos que tiene que cumplir el etiquetado nutricional, el rotulado nutricional, la información nutricional en una etiqueta de un alimento. Entonces, eso es tema de otra charla, eh, es muy técnico y es muy extenso como para compartirlo con esta, entonces preferimos como partir los temas. Acuérdense que no me van a dejar aquí hablando solita porque somos muy poquitos y la idea es conversar un poquito, ¿listo? Hasta el momento no tenemos pues como preguntitas en el chat, Lina. No sé si de los empresarios quieran abrir sus micrófonos y conversar con
cartulina sobre lo que llevamos hasta el momento. Claro que la cosa se empieza a calentar en unos segunditos. Tranquila, Cami. Listo. Bueno, entonces pasemos a conceptualización. Entonces, en la conceptualización, a mí me parece importante diferenciar dos cosas. Uno, rótulo o etiqueta. Y dos, rotulado y etiquetado. ¿Sí? Porque es que suena a que son palabras que vienen del mismo origen, ¿cierto? Pero tienen diferente significado y son diferentes en el alimento que tenemos envasado. Entonces, el rótulo o etiqueta, esto es pura definición extraída de la resolución que acabamos de ver, la resolución 2005, la resolución 5109 del 2005. Listo. Entonces, en esa resolución hay un capítulo de términos, de definiciones, y dentro de esas definiciones está esta, rótulo o etiqueta. Es el marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en hueco grabado o adherido al envase de un alimento. Eso dicho en otras palabras e ilustrado en la diapositiva es ese papelito, y marbete es eso, es un trozo de papel que tiene una información que se pega en algo de vidrio, en algo de madera, en algo que contiene algo. Y entonces ese pedazo de papel, ese trozo de papel de cartulina que tiene un adhesivo, que tiene una pega, tiene información. Listo. Entonces ahí lo que se en la diapositiva, en la ilustración de la diapositiva, donde ven ustedes ese papelito que se está como levantando, ese es el rótulo o etiqueta. Listo, entonces digamos que el rótulo o etiqueta es el papel, es el adhesivo que se pega en el envase. Listo. Diferente a rotulado o etiquetado. El rotulado o etiquetado es el material que está escrito en ese papelito, en ese trozo de papel. ¿Sí? Entonces es el material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo o la etiqueta y que acompaña el alimento o que se expone cerca del alimento, y que el objetivo es pues fomentar la venta, además de identificar, informar todo lo que hay en el contenido de ese envase. Entonces ahí hay dos términos bien parecidos, pero bien parecidos en su escritura, ¿cierto? Pero su significado es completamente diferente. Muy bien. Entonces ahorita hablemos de cuáles son los elementos que debe tener un rotulado o etiquetado de un envase. Los vamos a ver uno por uno, pero aquí les traigo el listado. Entonces, uno, la denominación del alimento o del producto, es decir, el nombre del producto alimenticio. Estamos hablando de alimentos, de etiquetado de alimentos. Entonces, el nombre del producto alimenticio que está contenido en ese envase, donde está pegado esa etiqueta y que tiene un etiquetado. Dos, la lista de ingredientes y de aditivos. Tenemos que en la etiqueta tenemos que declarar dentro de esa lista de ingredientes si hay sustancias alergenas, si hay ingredientes que pueden generar una intolerancia ante cualquier persona, ¿cierto? Ya hay ingredientes o productos alimenticios muy identificados y la norma también los identifica. Entonces, eso hay que resaltar, hay que declararlo y hay que resaltarlo, hay que mostrarlo, hay que hacerlo evidente. Ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Cuarto, el contenido neto y el peso es cuando lleguemos a esa diapositiva, entonces miramos la diferencia. Aquí solamente estoy haciendo como el listado de los elementos que debe tener ese rotulado o etiquetado.
Sexto, la razón social y dirección de la empresa que lo produce, es decir, los datos de contacto de la empresa que elabora el producto alimenticio. Sexto, la identificación del lote de producción de ese producto alimenticio. Séptimo, el documento que se le otorga a ese producto alimenticio y ese es otorgado pues por el INVIMA, entonces tendrá que, en el etiquetado tendrá que aparecer alguna de estas tres abreviaturas, que ahorita vamos a ver qué es eso si no lo sabemos. Octavo, marcación de fecha de vencimiento. Noveno, instrucciones para la conservación. Y décimo, instrucciones para el uso. Bueno, entonces, aquí se los voy a hacer hablar. Listo, porque los voy a poner a participar. Y entonces, Cami me ayuda, porque así, mostrando la presentación no vemos por aquí nada. Listo. Claro que sí, Lina. Bueno, entonces empecemos con con el primer elemento. Denominación del alimento o producto. Es el nombre del alimento o del producto alimenticio. Y ese nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento. ¿Eso qué quiere decir? Que ese nombre debe describir cuál es el alimento que contiene ese envase que está rotulado. Y ese nombre tiene que ser el mismo que en el documento que le otorga el INVIMA sale. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. En la diapositiva ustedes están viendo dos etiquetas. ¿Sí? Díganme, por favor, cualquiera de ustedes puede activar su micrófono o puede escribir en el chat y mi compañerita me lee. ¿Cuál cree que es el nombre de este alimento, de este alimento que contiene este rótulo para ese envase, para un envase cualquiera, pues? ¿Cuál creen que es el nombre de ese alimento? ¿O cuál creen mejor que es el alimento que está contenido ahí en el envase que tiene este rótulo? ¿Qué producto será este? Mirando la información que nos da la etiqueta o el etiquetado. Pues, ¿qué nombre o qué tiene ahí? Sí, Yo digo que tiene café del Chocó. muy bien. Nicolás dice que tiene café del Chocó. ¿Quién me da más? Muy bien, Cami. Muy bien, Nico. ¿Quién me da más? Otra respuesta. Miren la etiqueta. Miren el etiquetado. Y díganme dónde está el nombre de ese producto. Nadie dice nada. El nombre está en la etiqueta de abajo. Pero está como más arribita, ¿o qué, Lina? Arriba de Chocó Café. Sí, sí, Cami. Es que no se ve bien. Pues yo soy un poquito ciega, pero yo creo que es de arriba donde dice base Mírenme, espumosa. Cami, mírenme ahí. Ahí se ve Aquí mejor. abajo, base espumante de chocolate y café. Muy bien. Ese es el nombre para ti, Cami. Pero yo creo que para mí, yo no sé si es porque desconozco el tema, pero es como confuso. Para mí, yo veo la Sí. etiqueta desde Choco Café Suave y Espumoso y creo que puede ser como un chocolate instantáneo en polvo con sabor, con algo de sabor a café, no sé. Muy bien, muy Bueno, bien. el nombre de ese producto es el que dice la profe, el que está pequeñito. Lo que Ajá, lo que hay en el frasco o en la bolsa es una base espumante de chocolate y café. exactamente. Entonces, Pero miren, como está ese sí, nombre grande, uno mira eso y ya se exacto. imagina un café del Chocó. Muy bien, excelente. Miren, es precisamente el error que cometemos los empresarios o que cometen los empresarios, yo no soy empresaria,
cuando diseñamos o mandamos a diseñar una etiqueta, el nombre del producto debe ser tan claro, debe ser tan visible que inmediatamente lo identifiquen. El normal de la gente tiene, el normal no, el número general de la gente tiende a decir, a dar la respuesta que dio Nicolás. Ese es un café del Chocó. Yo no sé si es del Chocó, esa etiqueta me la diseñó mi compañero del centro de diseños, sí, pero lo que yo buscaba era esto precisamente. Realmente el nombre del producto es una base espumante de chocolate y café, y lo que ellos quieren mostrar grande es la marca es Choco Café, y por eso la ponen grande, y por eso ponen pequeñito base espumante de chocolate y café, y como dice Cami, eso es una mezcla de chocolate y de café y es una cosa instantánea, como es un alimento instantáneo, como dijo Cami, ¿cierto? Y cuando tú lo mezclas con la leche, entonces da una cosa espumosa. Es eso, más nada. Entonces, cuando le pongamos el nombre al producto, pongámoslo tan claro que la gente inmediatamente identifique y que no se pierda y diga, ah, pues es un café del Chocó, ¿cierto? Bueno, ahora yo les pregunto, esperemos que haya otro participante diferente, ¿listo? Si yo digo que el nombre de un producto es el Pachanguero Mezcla Rumbera, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué es eso? El Pachanguero Mezcla Rumbera. Un alcohol. Un alcohol. Le suena a cerveza. Muy bien, excelente. ¿Quién da más? ¿Por lo de rumba, sí o no? Sí, señor. Bueno, ¿quién da más? Una mezcla para cócteles, ¿no? Una mezcla para cócteles, excelente. Pues, ¿cómo les parece? Que nada que ver. El producto es una mezcla, como dice mezcla rumbera, de alimentos, pero son puros snacks para consumir, para comer, para picar, cuando uno está tomando la cervecita, el whiskycito. Entonces es una mezcla de maní salado, maíz tostado, arándanos y maní dulce. Efectivamente, en la etiqueta está eso, pero si yo lo dejo el Pachanguero Mezcla Rumbera, que es el nombre del producto, es el nombre de la referencia, más no el producto que está conteniendo la etiqueta. ¿Sí? Entonces la gente, miren cómo se confunde. Ah, pues sí, nos vamos para rumba. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en una rumba? Beber, tomar, consumir licor, bailar, ¿cierto? Muy bien. ¿Queda claro el concepto, muchachos, entonces, de denominación del alimento? Eso tiene que ser tan claro que describa qué es lo que contiene el envase donde está esa etiqueta. ¿Listo? Continúo. Bueno, muy bien. El segundo punto, lista de ingredientes y de aditivos. Yo normalmente trato de ser muy gráfica, muchachos, pero este tema, pues hay que mostrarlo con el contenido que es, y el contenido es de mucho texto, ¿cierto? Porque estamos hablando de etiquetado, y el etiquetado es información. Entonces, muchas de las diapositivas, lo que hice fue tomar fotos o mostrar imágenes de etiquetas para mostrar error o para mostrar lo que está bien, ¿cierto? Entonces, siempre el listado de ingredientes va en la parte posterior de la etiqueta. Debe ir encabezada o precedida por el vocablo o el término ingrediente o ingredientes, como muestra ahí la ilustración de la diapositiva. En ese listado de ingredientes hay que poner nombres genéricos y específicos. Por ejemplo, este es un pan de maíz y tiene como ingredientes harina de trigo. La harina de trigo es un nombre genérico, pues, de un cereal, ¿cierto? Yo no puedo poner As de Oros, porque As de Oros es una marca. Todos sabemos que As de Oros es la marca de una harina de trigo, pero yo no puedo poner As de Oros, no, tengo que poner harina de trigo. Listo, tampoco puedo poner harina sola,
porque miren, fíjense bien, ahí dice, de todos los cereales extraemos harinas. Entonces tenemos harina de trigo, harina de centeno, harina de malta, harina de maíz, harina de plátano. Bueno, entonces tenemos que poner nombres y apellidos. Harina de tal cosa. ¿Listo? Bueno, en estos ingredientes, en ese listado de ingredientes, también es importante mostrar, declarar los ingredientes compuestos. Me voy a hacer entender. Por ejemplo, tengo un producto relleno con queso, ¿sí? Entonces, entonces hablemos del pan, de este pan. Este pan de maíz tiene un relleno con queso, entonces el queso es uno de los ingredientes que yo tengo que enlistar en esta lista. Yo no puedo poner simplemente queso. ¿Por qué? Porque el queso es un ingrediente compuesto. Es un ingrediente, en este producto, es un ingrediente, además de ser compuesto, es un producto terminado, ¿cierto? Entonces yo lo tengo que desglosar en sus ingredientes. Tengo que buscar cuáles son las materias primas con las que se elaboran el queso, ¿cierto? Entonces, está la leche, está la sal y está el cuajo. Eso hay que ponerlo en la etiqueta, ¿sí? En el etiquetado. Bueno, el agua, si hay agua también hay que ponerla como ingrediente. Bueno, y algo muy importante, en este listado de ingredientes siempre se colocan en orden, de mayor a menor cantidad. Al cliente, a nuestro consumidor, no tenemos por qué mostrarle la fórmula. Aquí no tenemos por qué escribir porcentajes ni cantidades, pero sí tenemos que poner el orden de ingredientes de acuerdo al que esté en mayor cantidad. ¿Sí? En este caso, la harina de trigo es el ingrediente que está en mayor Lina, cantidad. por acá tenemos una pregunta. Sí, por acá la señora Paola Montañez tiene la manito levantada. Adelante, doña Paola. Listo. Adelante, Paola. Puede abrir su micrófono, Paola. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, ya. Un poquitico. Está como lejana. Como lejana. Aquí mejor. Ahí mejor, sí. Si por ejemplo ese pan de maíz que lleva queso, pero el queso yo no lo hago, sino que lo compro, sí, también pongo los ingredientes de ese queso, o sea, el cuajo y la sal, es decir, algo, yo casi no sé de queso. Sí, mi señora, exactamente. Exactamente. Usted tiene que poner y tiene que ser fiel a eso. Usted debe poner las materias primas que tiene ese queso que usted compra. ¿Sí? Entonces, ahí me lleva doña Paola a decirles algo. Muchas gracias por su pregunta. Y es que la formulación tiene que estar, debe estar estandarizada. ¿Sí? Y si yo tengo una formulación estandarizada, entonces también debo de tener unos proveedores ya escogidos y con los que trabajo por lo general siempre, ¿cierto? Porque yo no puedo estar cambiando la etiqueta cada vez que cambie de proveedor. La idea es que siempre trabaje, en este caso, con el mismo queso, ¿cierto? Porque si no, entonces nos toca estar cambiando. Listo, entonces, ojo aquí, yo no puedo poner quesito. Si, supongamos que aquí estamos trabajando con quesito. Quesito no es un nombre genérico. Volvemos a la diapositiva anterior o al puntico anterior. El quesito para nosotros es un nombre comercial, es un nombre, para los empresarios es un nombre, para los empresarios de lácteos es un nombre comercial, porque ya todo lo conocemos así, ¿cierto? Para nosotros, como consumidores, es un nombre coloquial, popular. Me da una libra de quesito, vamos y preguntamos a la tienda, me da una libra de quesito, por favor. Ah, ¿de qué marca? Colanta, chuchuchu, ¿cierto? Pero realmente ese no es el nombre del producto. El nombre del producto es queso,
fresco, graso, semiblando o semigraso, semiblando. O sea, ya eso va a depender del tipo de queso. Listo. Entonces, aquí también tenemos que poner el nombre del producto compuesto. ¿Sí? Que es muy largo. Ah, entonces hay que ponerlo muy largo, porque es que el nombre no es quesito, el nombre es queso fresco, graso, semiblando. Doña Paola, contesté su pregunta. Señora. Bueno, pues, Todo bien, gracias. ok. Entonces, aló, Hola, Lina, sí. Lina. Hola, ¿me escuchan? Sí, sigue escuchando. Espérenme un segundito, no sé si de pronto a nuestra experta se le cayó el internet, denme un minutico, por favor. Ok.
empresarios, regálenos un momento más que ya hablé con Lina y está tratando de organizar su internet que tuvo un problema con él, entonces regálenos por favor 5 minuticos que ella ya se encuentra ajustando todo desde su casa. Hola, volví. Listo. Ay, qué pena con usted. Sufrí la gota amarga. Bueno, entonces vamos a continuar. Espérame un segundito. Que compartí lo que no era. Bueno, entonces estamos acá. Ahí ya me ven la pantalla. Cami. Sí, Lina, sí. Bueno, Sí. perfecto. Entonces continuemos. Entonces, para retomar, estábamos viendo el segundo elemento de la etiqueta, que es la lista de ingredientes y de los aditivos. Dijimos que teníamos que enlistar los ingredientes con que estaba elaborado el producto, que se colocaban en orden de mayor a menor cantidad utilizada en la formulación sin colocar la cantidad, que hay que colocar los ingredientes o materias primas que son compuestos, o sea, que son productos terminados, sin importar si yo los proceso o no, que hay que incluir el agua. Y además de eso, aquí hay que resaltar cuál de esos ingredientes son alergenos, ¿sí? Por ejemplo, aquí están señalando la harina de trigo, la harina de centeno, la harina de malta, la lecitina de soya. Ustedes saben que tenemos población celíaca, que no pueden entonces con el gluten. El pan es un producto que tiene gluten porque tiene proteína. Entonces, esa es información que hay que resaltar. Bueno, muy bien. El tercer elemento, identificación del lote. Entonces, el lote es la fecha en que se procesa el producto, ¿cierto? Generalmente la gente lo identifica así. El lote realmente es un código que coloca el empresario para identificar su producto, para identificar el bache en el que está procesado ese producto, ¿cierto? Entonces ese código puede ser numérico, puede ser alfanumérico, tiene letras y números. Lo importante no es el código, porque el código es, va de acuerdo a la decisión que tome el empresario en su proceso. Aquí lo importante es cómo lo vamos a denominar. Ustedes deben de poner la palabra lote completa o la letra L. No se acepta más nada. No podemos poner L, LT o LTE como abreviaturas que nos inventamos. No, o ponemos la letra L o ponemos la palabra completa, lote. Lina. Bueno, ¿qué hay? Qué pena, por acá el señor Héctor Ochoa nos pregunta, ¿cuál sería la porción mínima que requiere que denuncie la materia prima? La porción mínima. Sí. Que denuncie la materia prima. Digámosle al señor que nos explique mejor la pregunta. Es que no tiene audio, entonces don Héctor, si nos está escuchando, por favor, nos redacta mejor la pregunta para poderla transmitir bien.
Porque en la lista de ingredientes yo no coloco cantidades. Proporción mínima que requiere que enuncie la materia prima. Proporción mínima, no. En las materias primas no hay proporciones. Es que eso va de acuerdo a cada empresa y a la formulación de cada producto. ¿Sí? Bueno, si quieres vamos avanzando en lo que va del lote y don Héctor nos formula mejor la pregunta por acá por el chat y la respondemos ahorita. Ok. Bueno, entonces, con la identificación del lote, entonces, que ya sabemos que es un código y que cada empresario define cómo codifica eso, puede ser la fecha de duración o de vencimiento del producto, puede ser la fecha de fabricación, ¿cierto? Eso ya va de acuerdo al empresario. Eso es un número con el cual él identifica el producto, en qué bache, en qué fecha se hizo. Listo. Pero para nosotros es importante saber que está la identificación de ese lote en ese producto, en un etiquetado, porque eso nos referencia, eso nos da a entender y nos da garantía de que es una empresa organizada, que está codificando sus lotes y sus baches de producción. Entonces, eso da, de alguna manera, eso da garantía. El cuarto elemento, la fecha de vencimiento. Entonces, la fecha de vencimiento, así como el lote, deben ser grabados, marcados, de forma que se vean, que sean legibles y que no se puedan borrar. Entonces, tanto este como el lote, no se pueden marcar utilizando un adhesivo o un sticker. Eso tiene que quedar de tal manera que no se pueda borrar, que no se pueda quitar del empaque y que si se quita se daña, ¿cierto? Entonces, con la fecha de vencimiento, pues la norma es muy clara y sí define entonces un orden estricto para ubicar la fecha como tal. Si la fecha de vencimiento del producto es menor de 3 meses, entonces debemos de colocar el día y el mes. Si es mayor de 3 meses, la fecha de vencimiento, entonces se puede colocar el mes y el año, así en ese orden, ¿cierto? Aquí en este caso, por ejemplo, está bien porque de todas maneras estás colocando el mes en letras y está claro que dice el día y el mes, ¿cierto? Si fuera en valores numéricos, entonces debemos de poner 17-02. Ay, me pasé más de la cuenta. En la fecha de vencimiento es muy importante declararla como dice la norma. ¿Sí? Usted puede utilizar las leyendas fecha límite de consumo recomendada, así tal cual, fecha límite de consumo recomendada sin poner abreviaturas, fecha de caducidad sin abreviaturas, así como está la fotografía en la diapositiva, fecha de vencimiento o aquí sí nos permiten una abreviatura, FVTO. O también podemos poner la palabra vence o su abreviatura, VEN. Ay, fue puerca. Ay. Lina, no sé si no te escuchamos.
Hola, Lina. Hola, hola. Hola, ya te escuchamos, te vemos por acá. Ay, Cami, si esto no fuera un espacio cerrado y seguro, yo diría que me están hackeando. Se me apagó el computador. Y te veíamos ahí, yo creo que eso era lo que pasó, pero bueno, ya estamos otra vez. Bueno, entonces, qué pena con ustedes, pero yo no sé qué está pasando. Bueno, entonces, continuemos con la fecha de vencimiento. Entonces, miren, este tipo de cosas que estoy enunciando aquí es importante tenerlas claras e irse a la norma, a la resolución 5109 del 2005, porque es que el INVIMA es muy sigiloso y es muy detallista en este tipo de cosas. Y por una palabra mal escrita o por una palabra mal abreviada o que se abrevia y no se puede abreviar, nos pueden decomisar un material publicitario que no es barato por la cantidad y por lo que vale el material, ¿cierto? Entonces, a esto hay que ponerle cuidado. La fecha de vencimiento se tiene que denominar con las diferentes alternativas que da la resolución. O colocas fecha límite de consumo recomendada, o fecha de caducidad, o fecha de vencimiento, o vence, o la abreviatura VEN, o expira, o su abreviatura ESP, o consúmase antes de. Listo, para que no nos salgamos de eso. Ahí hay, de todas maneras, hay muchas alternativas, ¿cierto? Bueno, en el contenido neto y peso escurrido, este contenido siempre se debe declarar en la cara principal de exhibición de la etiqueta, ¿cierto? Y se debe declarar en las unidades del sistema métrico internacional. Es decir, estamos hablando de las unidades en que estás expresando el peso o el volumen. Porque en alimentos podemos hablar de peso, de volumen o de unidades, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de peso, tenemos la letra G. No se acepta GR, GR no es nada para el INVIMA ni está en el sistema métrico como abreviatura, ¿cierto? Es G. Y en mililitros es ml. La declaración del contenido, cuando hablamos de contenido neto y de peso escurrido, entonces generalmente estamos hablando de esos productos alimenticios que tienen un peso sólido, ¿cierto? Un alimento sólido que tiene un peso y ese peso será en gramos y está acompañado por un líquido de cobertura. Entonces el peso neto sería el peso del sólido más el peso del líquido de cobertura. Y el peso escurrido pues sería el peso del sólido solamente, ¿cierto? Entonces los dos hay que enunciarlos en la cara principal de exhibición. Bueno, entonces aquí está el ejemplo pues de cómo se debe de expresar el peso, por ejemplo, que hay
muchos empresarios que se equivocan en esto y colocan GR, por ejemplo. O he visto GMS, como si fuera una abreviatura de gramos, y eso no existe. Y por eso nos decomisan una etiqueta. Bueno. El nombre y la dirección de la empresa productora o fabricante. Entonces hay que colocar el nombre o la razón social y la dirección del productor, del fabricante, si el producto se produce por alguien. Pero si tiene fabricante y envasador o reempacador, también hay que hacerlo. Entonces, fabricado por, envasado por, ¿cierto? Y si el producto es fabricado por alguien e importado por otro, entonces toda esa información hay que colocarla. Hay que colocar el nombre de la empresa que fabrica, el nombre de la empresa que envasa y el nombre de la empresa que importa y distribuye. Toda esa información debe estar en la etiqueta y se coloca generalmente en la parte posterior, en la cara posterior de la etiqueta. Y ahí es muy importante hablar de países, de colocar el país de donde es fabricado, de donde es importado. Bueno, listo. Otro elemento es las instrucciones de conservación y de uso. Hay que colocar cómo se debe, si el alimento tiene una condición especial en su almacenamiento, en su transporte, en la conservación como tal, eso hay que decirlo, ¿cierto? Entonces, si el alimento debe mantenerse refrigerado, entonces hay que colocar, consérvese o manténgase refrigerado, ¿cierto? Si el alimento debe permanecer en su envase, hay que colocarlo así. Eso hay que expresarlo. De igual manera, este no es no es obligatorio, pero sí es bueno colocarlo, las instrucciones para usarlo, para prepararlo o para reconstituirlo, si es el caso de un alimento en polvo y que se tenga que hidratar para poderlo consumir, ¿cierto? Eso también se coloca en la etiqueta. Bueno, aquí simplemente entonces tenemos como el ejemplo. Para que se vea mejor, instrucciones de conservación y uso, mantenerse refrigerado. Consumir antes de la fecha indicada del envase, por ejemplo. Bueno. O manténgase en el envase original, en un lugar fresco y herméticamente cerrado. El envase, por ejemplo. La información que debe tener el rotulado o etiquetado de el documento otorgado por el INVIMA. Todo alimento procesado y envasado en Colombia que se comercialice debe tener expedido un registro sanitario, un permiso sanitario o una notificación sanitaria. Eso lo expide el INVIMA. ¿Eso depende de qué? Eso viene de la normatividad, la resolución 2674, donde dice que todo alimento procesado, envasado, que se expenda directamente al consumidor, de acuerdo al riesgo en salud pública, debe tener uno de estos documentos, ¿cierto? Eso viene de la resolución 2674. Estos certificados de registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria dependerán de si el alimento es de alto, mediano o bajo riesgo. ¿Y eso de dónde sale? De otra norma. La resolución 719 del 2015 que habla de la clasificación nacional de alimentos. Entonces, cuando el producto es de alto riesgo, entonces va a requerir registro sanitario. Cuando el producto es de mediano riesgo o de riesgo medio, entonces el producto va a requerir permiso sanitario. Y si el producto alimenticio es de bajo riesgo, entonces el producto va a requerir notificación sanitaria.
Y alguna de esas 3 abreviaturas las tiene que tener el etiquetado en la etiqueta. Si el producto está expedido, está comercializándose en una tienda, en una salsamentaria, en un almacén de cadena, todo producto que se procese y se comercialice al consumidor tiene que tener alguno de estos 3. Si no, es objeto de decomiso por parte del INVIMA o por parte de la entidad de control local, que en este caso en Colombia son las secretarías locales de salud. Finalmente, muchachos, un etiquetado, que recuerden que es la información que lleva la etiqueta, que está sobre el envase, que cubre el envase y que me identifique y describa el producto alimenticio que tiene contenido ese envase, siempre será un vendedor y siempre va a ser el mejor vendedor, ¿cierto? Si la información es veraz, si la información es clara, eso siempre, siempre, siempre le va a garantizar una venta después de que el producto sea muy bueno. Y eso lo va a llevar definitivamente a que usted pueda estar en muchos mercados. Aquí termino mi presentación. Ami, Lina, acá ¿hay tenemos la alguna pregunta de don Héctor. Sí, Sí. acá en el la tenemos. Dice, en el capítulo 2, artículo 5.2.1, habla de que si la materia prima constituye menos de un 5% del alimento, no será necesario declararlo, salvo que desempeñe una función en el mismo. ¿Y a qué se refiere esto? Ah, ya, perfecto, ya le entendí. Muy bien, don Héctor. ¿Cierto, Cami? Sí, Bueno, sí, don Héctor. entonces eso se refiere a lo siguiente. Cuando tenemos, por ejemplo, voy a hablar de un chorizo, ¿listo? Entonces en el chorizo tenemos, el chorizo tiene carne de cerdo, tiene tocino, voy a enlistar como en un orden, en el orden que yo creo que deben estar las materias primas en un chorizo, sin saber mucho de chorizo, ¿cierto? Entonces, tiene carne de cerdo, tiene tocino, tiene proteínas, tiene agentes emulsificantes. Entonces, aquí viene la pregunta, la respuesta a la pregunta de don Héctor. Entonces, resulta que en los emulsificantes generalmente es una mezcla funcional, donde hay varios aditivos, ¿sí? Y son un montón. Es más, a veces tienen más ingredientes, esas mezclas funcionales, que el mismo producto en sí. Entonces uno ahí, don Héctor, y pues para todos, uno no tiene que colocar, uno para el INVIMA, ojo que aquí estamos hablando de etiquetado, pero aquí la respuesta se divide en 2 partes. Para el INVIMA, cuando yo estoy haciendo la ficha técnica del producto, yo al INVIMA le tengo que relacionar todos los ingredientes, absolutamente todos, ¿sí? Los que estén por encima y los que estén por debajo del porcentaje que dice la norma, ¿cierto? Pero para el etiquetado, no. Usted coloca los que son relevantes y que cumplen una función tecnológica para el producto. Entonces, hablando del emulsificante, uno coloca el emulsificante como tal. Entonces, voy a decir cualquier cosa, don Héctor. El emulsificante tiene voy a decir cualquier cosa, un monodiglicérido, pero también tiene una harina para ayudar como vehículo. Entonces, yo no tengo necesidad de colocar la harina de trigo, por ejemplo, ahí, porque la harina de trigo no, en ese emulsificante cumple una función tecnológica, que es el vehículo para que el emulsificante funcione, pero en el caso del chorizo no cumple función tecnológica, entonces no lo tengo que poner en el etiquetado, pero en la ficha técnica que le paso al INVIMA, sí, hay que ponerlos todos. ¿Será que con eso le respondió a don Héctor? Don Héctor nos cuenta por el chat.
Lina, y tenemos la manito levantada de la señora Paola. Y Sí, don Héctor dice que sí, que está ok, todo claro. ok, muy bien. Doña Paola, Buenas tardes. Es que, por ejemplo, yo sí tengo unos productos de chorizo, ¿sí? ajá, ajá. Y quisiera saber si, por ejemplo, esos chorizos si se hacen con una harina de que ya había respondido, que uno le adicionaba esas harinas, también los teníamos que Sí, señora. Sí, señora. Todo lo que usted le adicione al chorizo como ingrediente, como materia prima, usted lo debe de declarar en el etiquetado, ¿sí? Lo que pasa es que yo le hablé, no sé si la enredé doña Paola respondiéndole a don Héctor. La respuesta de don Héctor era, cuando yo tengo con unos ingredientes compuestos o productos terminados dentro de mi producto, ¿cierto? Yo los tengo que declarar, ¿cierto? Pero entonces hay productos terminados o productos compuestos dentro de mi producto como ingrediente o materia prima que es una cantidad interminable, son larguísimos. Por ejemplo, las grasas que se utilizan en panificación, las grasas, o sea, las margarinas, los aceites, las margarinas de hojaldre, son productos terminados o productos compuestos que tienen una lista interminable y aparte de interminables tienen unos conceptos rarísimos para el consumidor final, ¿cierto? Porque son puros aditivos y son nombres que para el consumidor final simplemente es un químico, más nada, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando yo le digo a don Héctor y a Paola que para el INVIMA, para la ficha técnica del INVIMA, yo tengo que relacionar y tengo que declarar todo. Todos los ingredientes que yo utilizo para la elaboración de mi producto, los ingredientes o materias primas compuestas y todos los ingredientes que componen esas materias primas compuestas, esos productos compuestos, ¿cierto? Pero en el etiquetado yo no tengo que poner los productos, las materias primas, perdón, de ese producto compuesto que no hacen mella, que no son significativas, que no tienen función tecnológica en el alimento como tal. Si usted, doña Paola, le adiciona harina de trigo a su chorizo como un ingrediente, usted lo tiene que declarar. Pero si esa harina de trigo está dentro de un producto compuesto, dentro de una mezcla funcional que usted utiliza como un emulsificante, eh, como, como un, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien de los aditivos del chorizo, como un conservante, eh, usted no los tiene que, usted no los tiene que mencionar si no hacen parte, si no hacen función tecnológica en el producto terminado. ¿Será que respondí o no? Doña Paola. Sí, ok. Hay otra persona levantando la manito, doña María Antonia. ¿Quién es la persona o la profesión idónea para hacer una ficha técnica? ¿Quién es la persona idónea? Mire, la persona idónea para hacer una ficha técnica es un profesional en alimentos y ese profesional en alimentos puede ser un técnico en, en, en la materia en la que se está hablando. Si estamos hablando de un chorizo, un técnico en cárnicos que trabaje con chorizos la puede hacer. Un tecnólogo de alimentos también la puede hacer. Un ingeniero de alimentos y de ahí para arriba lo que usted quiera, doña María Antonia. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Sabe qué? Lo importante en la ficha técnica es que la persona que la elabore, pues dé cuenta de la información
que sea veraz del producto, porque es que la ficha técnica es como la cédula del producto, es como el registro civil, es como el documento de identidad del producto, entonces debe describirlo tal y como es, debe hablar de todo de todas las características microbiológicas, físico-químicas, del tiempo de vida útil, de la composición, es muy importante eso, la composición que tenga ese producto, o sea, la lista de materias primas que tiene, ¿cierto? Entonces, desde que la persona debe ser un profesional en alimentos y parte desde el técnico, pero que tenga manejo en, ¿cierto? Doña Paula volvió a levantar la manito. Sí, señora. Es que le quería preguntar, en esa tabla nutricional que hablan de las vitaminas y extras, calorías, que lo que aporta, pues que dice que por porción, ¿quién le ayuda a uno a hacer eso? Porque, o en qué laboratorio puede uno mandar a hacer eso. Muy bien. Por ejemplo, voy a hacer chorizos, ¿cierto? Sí. Esa información nutricional que se aporta por cuánto de proteína, cuánto de grasa. Ajá. Entonces, ¿dónde uno lo puede mandar a hacer? Bueno, entonces vea. En interactuar, que usted fue la que hizo la pregunta, listo. Aquí tengo que hablar de interactuar, porque nosotros tenemos ese servicio, ¿vale? Entonces, en interactuar, nosotros desarrollamos las tablas técnicas, las tablas nutricionales, perdón. Me quedé con la ficha técnica de doña María Antonia. Nosotros desarrollamos las tablas nutricionales, pero aquí hay una cosa bien importante. En el caso de doña Paola, como ella es una empresaria que elabora, procesa chorizos, los chorizos son productos de alto riesgo. Entonces, como son productos de alto riesgo y tienen una gran cantidad de grasa, esa tabla nutricional debe ser desarrollada a partir de un análisis bromatológico. O sea que definitivamente doña Paola necesitas un laboratorio donde ella pueda llevar una muestra de su producto en la cantidad que le diga el laboratorio que debe llevar, ¿cierto? Para que el laboratorio le haga el análisis bromatológico donde sale todo el conteo de el análisis de calorías, de cenizas, de grasas, carbohidratos, proteínas, ¿cierto? Porque a doña Paola le van a exigir ese soporte, el soporte del análisis del laboratorio. En el caso nosotros, por ejemplo, le podríamos hacer esa tabla nutricional, pero nosotros la tenemos que soportar con el análisis del laboratorio y en este momento nosotros no tenemos. Entonces usted me preguntó por laboratorios. Entonces, pues el laboratorio más reconocido después del de Interactuar aquí en Antioquia es Tecnimicro, pero también está, el INTAL está haciendo en este momento ese tipo de análisis, el INTAL, Tecnimicro y está el laboratorio de la Universidad de Antioquia. Esos son los tres que en mi cabeza tengo en este momento para responderle. ¿Listo, doña Paola? Emily, ¿tiene algo para aportar? Sí, Lina, buenas tardes. Hola, Para amiga, los que ¿cómo no me estás? conocen, mi nombre es Emilia Arboleda, también trabajo en Interactuar, colega de Lina María. Respecto a la tabla de la cual estaban hablando, pues en términos generales, hay que hacer una claridad. El INVIMA, por normatividad, el Ministerio de Salud, ahí pues igual hay un decreto que todavía no se ha sancionado respecto a algunos cambios en la tabla, en la presentación e información de las tablas nutricionales o el etiquetado nutricional. Pero hablando de lo que hay hasta el momento, los análisis bromatológicos se exigen, ¿cierto? O son requisito indispensable solo en el caso en que en el alimento se reporte una cantidad adicional de nutrientes, por ejemplo, un alimento fortificado, un alimento adicionado de, un alimento rico en. Cuando se pone eso en el etiquetado, entonces se tiene que hacer un análisis bromatológico, como dice Lina, en donde conste que realmente hay más de esas vitaminas o de esos minerales o de ese nutriente adicional
del cual está haciendo gala el producto, ¿sí? O sea, yo no puedo poner en una etiqueta rico en vitamina E si no tengo una justificación, o sea, si yo no adiciono más vitamina E, si el alimento o el nutriente que que integra el alimento realmente va más allá de las dosis tradicionales o acostumbradas y que les proporciona el mismo alimento. En ese caso, sí hay que certificarlo. En caso de que sea normal, un etiquetado normal de mi producto, cualquiera de ellos, pues se tiene el soporte, se hace la tabla calculada, soportada en análisis físico-químicos que ya están especificados en tablas internacionales como la de la USDA o la USDA y de las tablas nutricionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, para que quede claro que no todos los alimentos, no en todos los casos, es indispensable o es obligatorio el análisis bromatológico. Ese era el aporte. Gracias, Emily. Doña Paola, respondimos. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doña María Antonia, nuevamente. En el caso de nosotros que somos una empresa de derivados del coco y el coco no tiene normatividad para relacionarlo con respecto a muchos análisis de laboratorio, no tenemos punto de comparación, pues en Colombia estamos muy crudos en cuanto a esta normatividad. ¿Qué sería lo más recomendable para el coco? ¿Qué sería lo más recomendable en cuanto a qué? Ahí se me bloqueó. Doña María Antonia, ¿qué sería lo más recomendable en cuanto a qué? Ay, qué pena. Pues en cuanto a toda esta normatividad, donde pues actualmente lo que estamos haciendo es pegarnos al tema agroindustrial o frutas tropicales, pero pues en Latinoamérica no lo podemos declarar como alergeno porque no estamos dentro de los alergenos. Pero pues algo como claro a la hora de declarar alergenos, ¿a qué podríamos acudir? Pero con respecto a qué concepto, a si el coco tiene alergenos o... Sí, cuando hablan de esa declaración de alergenos, pues traza de otras almendras ni frutos secos tenemos, ¿cierto? Pero yo como declaro si el coco es tan controversial, todavía no se sabe si entra o no entra en el tema de alergenos. Vea, el INVIMA tiene un organismo que se llama la sala especializada para analizar ese tipo de alimentos o ese tipo de productos que en determinado momento el INVIMA y nadie en Colombia sabe si lo podemos declarar como alimento o no, ¿cierto? Entonces, en el caso del coco con alergenos, esa podría ser una pregunta para ellos, ¿cierto? Usted puede escribirle a la sala especializada de alimentos del INVIMA y ellos estudian esa situación. Lo que pasa es que usted les tiene que mandar pues como muy concreto, ¿cierto? Para que ellos puedan empezar a debatir. No es ponerlos a ellos a analizar su producto, sino usted mandar el producto con análisis, porque si en el momento no hay nada escrito, entonces simplemente hasta aquí el coco no es alergeno. Pero se me ocurre la sala especializada. Sí, porque uno mira normatividad europea y para ello es un alergeno, para comunidades, de ciertas comunidades estadounidenses también entra como alergeno, pero en este momento está el debate que si entra o no entra para ciertas partes todavía es muy confuso. Bueno, ¿y usted sabe específicamente cuál es el producto o cuál es, cuál es el compuesto dentro del coco que lo hace hacer alergeno? Porque esa sería la pregunta para el INVIMA, para la sala especializada, ¿cierto?
¿Yo qué haría entonces, doña María Antonia? Seguiría investigando, ¿sí? ¿Cuál es el producto que en Europa, por ejemplo, dentro del coco es el factor alergeno, el que genera intolerancia o el que genera alergia en el ser humano, ¿cierto? Hago el análisis aquí en un laboratorio a ver si el coco sí tiene supuestamente eso que lo hace hacer alergeno y al INVIMA, a la sala especializada, le mando ese análisis y le formulo la pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, Cami, yo no veo más preguntas. No, ya no tenemos más preguntas de empresarios. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio, en esta última charla de expertos que tenemos en este año. Lina, muchas gracias por acompañarnos. Una feliz tarde para todos. Listo. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.